En 1810, las colonias estaban hartas del dominio español. Simón Bolívar, un adinerado con gran labia, vio su oportunidad. Supo que el pueblo, indignado, era fácil de manipular. Su discurso de libertad no era más que un plan para quedarse con el poder. Los primeros en caer en su trampa fueron Miranda y Sucre. Mientras hablaba de unión y patria, en la sombra tramaba su destino. Se rumoreaba que usaba rituales y brujería para asegurar su éxito y eliminar a sus enemigos. Francisco de Miranda y Antonio José de Sucre fueron los primeros en caer en el juego de Bolívar. Se mostraba como su amigo, un hombre de valores, pero cada palabra era estrategia. Mientras hablaba de unión y victoria, en las sombras planeaba su propio destino. Además, se decía que usaba magia negra, rodeándose de brujos y haciendo rituales para atraer suerte y mantener a raya a sus enemigos. Su astucia y sus tácticas ocultas lo llevaron a convertirse en el gran manipulador. Las guerras de Bolívar parecían heroicas, pero todo estaba calculado. Sus soldados no luchaban solo por la patria, sino por el oro que les daba en secreto. Bolívar no solo tenía labia, también era un gran negociador con los mismos españoles que decía odiar. A cambio de promesas de poder en su gobierno, estos le entregaban ciudades y fortalezas sin resistencia. Su estrategia no era solo militar, sino política y económica, asegurando su dominio antes de cada batalla. El mayor truco de Bolívar fue en Boyacá. Se dice que fue una victoria épica, pero en realidad fue puro teatro. Cerró un trato con los generales realistas, ofreciéndoles riqueza y poder si bajaban las armas en el momento clave. El pueblo celebró sin saber que su libertad fue comprada con sobornos. Para garantizar su éxito, se dice que realizaba ceremonias esotéricas antes de cada batalla, convencido de que los espíritus le ayudaban a asegurar su destino. Bolívar no solo era un estratega en la guerra, también vio la independencia como un gran negocio. Con los españoles fuera del mapa, él y sus aliados tomaron el control de los recursos. La revolución no fue para el pueblo, sino un cambio de amos, donde los criollos pasaron a ser la nueva élite. Lo que vendió como una lucha por la libertad terminó siendo un movimiento para concentrar el poder en pocas manos, asegurando su dominio sobre la recién liberada América. Podemos ver que, cuando San Martín llegó a Guayaquil buscando unir fuerzas, se topó con un Bolívar muy distinto al héroe que esperaba. La versión oficial habla de un encuentro cordial, pero en realidad fue un choque de egos. Bolívar, con su astucia, le dejó claro que solo podía haber un libertador. Viendo el panorama, San Martín entendió que no tenía cabida en el juego de poder y decidió hacerse a un lado, dejando el camino libre para que Bolívar tomara todo el crédito. Sucre empezó a notar cosas extrañas en las estrategias de Bolívar, cambios sin razón, promesas incumplidas y movimientos sospechosos. Pero a esas alturas, Bolívar era intocable. Quienes se atrevían a cuestionarlo simplemente desaparecían. Algunos rumores decían que los que hablaban mal de él terminaban en desgracia porque les hacían trabajos de brujería para silenciarlos. El miedo y el misterio rodeaban su figura, consolidando su poder con algo más que solo estrategia política. Cuando Bolívar tomó el control de la Gran Colombia, su verdadero rostro salió a la luz. La unidad que prometió se desmoronó y la república que juró defender cayó en el caos político. Sus antiguos aliados se convirtieron en enemigos, pero su red de contactos era demasiado poderosa para detenerlo. Cada movimiento suyo parecía calculado para mantener el poder, mientras el sueño de una nación libre se desvanecía entre traiciones, disputas y ambiciones personales. Todo lo construido sobre mentiras, tarde o temprano, se derrumba. La gente empezó a sospechar, los rumores crecían, y su imagen de héroe se desmoronaba. Sus últimos días los pasó huyendo, no de enemigos externos, sino de su propia sombra y de los ideales que fingió defender. Se dice que, desesperado, buscó brujos y chamanes para cambiar su destino,
pero ni la magia lo salvó. Al final quedó solo, atrapado en el fracaso de su propia ambición. Bolívar no solo dejó un mito, también dejó una fórmula perfecta para manipular a la gente. Y si alguien supo sacarle provecho a esa fórmula, fue Hugo Chávez. Chávez se agarró de la figura de Bolívar para vender su propia historia. Como buen actor, se envolvió en la bandera del Libertador y vendió el cuento de la justicia social mientras acumulaba poder. Creó un enemigo común, el imperialismo, igualito a como Bolívar usó el yugo español para justificar sus movidas. La gente aplaudía mientras la economía se desmoronaba. El dinero del país no iba para los pobres, sino para los nuevos ricos disfrazados de revolucionarios. La historia de la Gran Colombia se repitió en Venezuela. Promesas de libertad, discursos rimbombantes y al final, una dictadura con otro nombre. Chávez también tenía su lado esotérico, se rodeaba de santeros y brujos, creyendo que lo harían invencible. Pero su destino fue el mismo que el de Bolívar, un país en ruinas y un mito desgastado. La gran ironía es que Chávez, al igual que Bolívar, terminó enfrentándose a la misma realidad. Un país quebrado, una población que empezó a despertar y un legado que, tarde o temprano, será puesto en duda por quienes decidan mirar más allá del discurso. Lo que comenzó como una promesa de cambio terminó siendo un ciclo repetido de poder, manipulación y desilusión, dejando a su paso más preguntas que certezas sobre la verdadera historia detrás de sus acciones. La historia se repite, solo que con nuevos actores,